Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 18º después de Pentecostés, y en el relato de San Mateo del Evangelio de hoy, vemos que nuestro Señor va a su ciudad. Según San Juan Crisóstomo, nos aclara, si bien nuestro Señor nació en Belén, se crió en Nazaret y en Cafarnaún tenía su estadía estable durante su vida pública. Por eso entonces se refiere a Cafarnaún como su ciudad, aunque no era la de Belén ni la de Nazaret, pero estas tres ciudades eran consideradas, y vemos cómo lo considera el Evangelio, como ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Y así estando él ahí presente, le cae del techo de arriba un paralítico que descuelgan por una abertura. Se veía que casi era imposible llegar a él, el gentío que había, que el único medio de poner a este paralítico en su presencia era bajándolo del techo. Todo lo cual muestra la gran expectativa que había sobre el Cristo, el Mesías, y en cierta forma relacionada con nuestro Señor, porque vemos cómo la multitud estaba siempre a su alrededor, y los escribas y los fariseos, como siempre, acechando. Luego es manifiesto esa exaltación que había alrededor del tema mesiánico, de la primera venida de nuestro Señor, de su encarnación, del Mesías de los profetas, de Moisés, que deseó ver su día. O sea que eso era el tema candente. Y pues bien, nuestro Señor le dice como un buen padre: hijo, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente los fariseos, los escribas, sin osar decir palabra, piensan mal en su corazón: este blasfema. Y con mucha razón podríamos decir, si él no era Dios, no podía decir tus pecados te son perdonados. Solamente Dios perdona los pecados. Y el sacerdote como ministro de Dios. Luego lo tenían claro. El pecado es una cuestión directamente que atañe la relación con Dios. Por eso enseguida este blasfema, que se cree, se hace Dios, está clarísimo. Nuestro Señor a su vez lo manifiesta indirectamente. Como dice el padre Castellani, nuestro Señor no podía de buenas a primeras decir yo soy Dios. Y menos en ese entonces, en ese mundo pagano, donde los hombres eran dioses. Hasta San Pablo y San Bernabé no los quisieron adorar, que ellos tuvieron que frenarlos. Y los judíos luchaban contra esa idolatría.
Entonces era evidente que nuestro Señor, ni por los judíos, ni por los paganos, podía de buenas a primeras decirlo explícitamente, tenía que hacerlo pedagógicamente, primero de un modo implícito y después sí, poco a poco, hasta revelarlo ya directa y paladinamente, que fue lo que hizo. Y pues bien, en esta primera manifestación implícita de su divinidad, como dice el padre Castellani, nuestro Señor entonces les dice que es más fácil decirte son perdonados tus pecados o levántate y anda. Decirlo es igualmente de fácil, es decirlo y hacerlo. Y así entonces nuestro Señor le dice, coge tu camilla, levántate y anda. Con lo cual les tapó la boca a todos aquellos que pensaban mal y el pueblo en gran admiración. Y los fariseos con su blasfemia, ¿a dónde quedaban? Porque el pecado, como les venía diciendo, que es pedecadre, o sea, tropezarse, es contra Dios. Y por eso, quitado el pecado, se quita toda esa relación con Dios, que es la que le compete a la humanidad pecadora después del pecado original. De ahí la pecaminosidad, que incluso sin tener ningún pecado mortal, como parece ser que no lo tuvo, por ejemplo, San Luis Gonzaga, se sentía pecador. O Santa Teresita del Niño de Jesús, que se sentía peor que una Magdalena. Y se dice que tampoco había pecado mortalmente nunca. ¿Y cómo? Peor que una Magdalena o una María Egipciaca, dos modelitos de brinconas, y perdónenme, antes de su conversión. Y ya sabemos aquí en Colombia lo que significa brincona. O sea, en otras partes, mujer casquivana o alegre. De todos modos, la relación que hay por el estado de la humanidad de pecado ante Dios, por muy buenos que seamos o santos, como estos dos santos se sentían pecadores. La pecaminosidad, esa relación trascendental con Dios. Lo primero, ante Dios soy un pecador, como dijo el publicano. El fariseo no, yo diezmo, ayuno, hago limosna, soy perfecto, no soy pecador. Entonces nuestra condición primigenia es la de pecador. Aunque no robe ni mate como muchos. Yo no robé, no maté. Y no hablo de fornicación porque hoy ya fornicar no es pecado. Basta con que no le robe una mujer el hombre a otro o el hombre a otro hombre la mujer, no hay problema. ¿Y cómo va a haber problema si los gays tienen derechos y las geisas también? No es pecado. ¿Se dan cuenta? A las aberraciones que se llega. O el derecho a tener novia. ¿Qué es ese cuento? El noviazgo es una cosa seria. En vistas al matrimonio, pero si yo no estoy apto por condiciones económicas al matrimonio
o lo estoy y no me pienso casar, no tengo ningún derecho de ponerme de novio, o que tengo la muñequita para curucutearla con el dedito, y después, ay, ¿qué pasó? Pero los papás, mi hija tiene 15 años, tiene derecho a tener novio, pedazo de imbécil, perdóneme. ¿Cómo así? ¿Se va a casar su niña? Si se va a casar, pues muy bien. A los 15 años antes se casaban y por eso todavía en algunos países a los 15 años se hace esa fiesta de presentación en sociedad que se puede pedir la mano. Lo que pasa es que se han olvidado. Pues cásese, llevando un noviazgo decente, no un prematrimonio. Oiga, la pruebita primero y después vemos si pagamos la cuenta o no. Pero así es el carnaval de este mundo ya pagano. Y estoy hablando de gente que se dice católica. Eso demuestra el grado de inmoralidad natural que hay. Entonces, ¿qué se va a esperar en un estamento superior, sobrenatural? No, mejor dicho, perdidos, como estamos perdidos. Pues bien, así esa pecaminosidad, es esa realidad que nos pesa delante de Dios, esa conciencia del pecado, que hoy no existe, o es mi conciencia la que determina el pecado, si es bueno o si es malo. O es pecado lo que a mí me parece, no lo que es. Todas aberraciones. Entonces la moral queda por el suelo. Claro, mis estimados hermanos, que la moral no es lo que muchos pueden pensar, que depende de la voluntad divina. La moral, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, no depende de la voluntad omnívoda de Dios. Y alguno hasta podrá decir, uy, el padre no es muy religioso, casi hereje. No, el hereje es tú, que no sabes. Porque hay teólogos que así lo han dicho, el mismo padre Castellani lo dice, que en los años 50, un profesor de ética con un apellido medio judío, o lo que fuera, poco importa, profesor de ética, enseñando que lo bueno y lo malo, la moralidad, dependía de la voluntad divina y que eso enseñaba Santo Tomás. El padre Castellani en un examen le dijo, doctor o fulano de tal, deje de macanear. O sea, decir estupideces. Que si Santo Tomás hubiera dicho eso, lo hubieran quemado por hereje. Y Santo Tomás enseña lo contrario. Exactamente. Lo bueno y lo malo no depende de la voluntad de Dios, como creía Ockham y la escuela franciscana a la cual él pertenecía. No depende de la voluntad divina. Las cosas son buenas o malas en sí, objetivamente, no porque a Dios determina que esto es bueno y esto es malo. Y lo malo entonces viene como un trastocamiento del orden debido de las cosas que tienen de acuerdo al fin según su naturaleza o esencia. Pero como aquí ya nos metemos en filosofía y de esto poco sabe el clero, entonces, ¿qué pasa? Entonces el mal viene por desarticular las cosas de su orden, de acuerdo a su naturaleza con respecto a su fin.
porque todo se encamina al fin, y el fin de los fines es Dios. Porque si cada cosa tiene su fin, pero el último de los fines es Dios, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Por eso el pecado es esa relación de transgresión del orden trascendental que Dios ha puesto en las cosas, según el fin correspondiente a las naturalezas de las mismas. Y por eso entonces los escribas y fariseos, blasfema, ¿cómo perdonar los pecados? Se está haciendo Dios. O sea que la indirecta la entendieron bien directamente como había que entenderla. Pero bien, no mal. Este hombre es Dios. Y nuestro Señor, ni lerdo, ni perezoso, ni bobito, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Incluso, ¿por qué estás pensando mal de mí? Otro milagro más. ¿Cómo yo sé que piensan mal? Leía los pensamientos. O sea que otro pasmo. Pues bien, ¿qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados tus pecados? Como los puede decir un blasfemo, como yo, según ustedes. O levántate y anda. Pues para que veáis, levántate y anda. Y así los dejó boquiabiertos. Más claro, más contundente, más rotundo, imposible. El pueblo admiraba, un gran hombre de Dios, no llegaban a conjeturar, no veían con claridad quizás lo de la divinidad, lo de la blasfemia, que sí lo veían los judíos. Como Satanás sí ve lo divino, ese distingue enseguida las cosas de Dios. El pueblo quizás no, y por eso un gran hombre, por lo menos un gran profeta, pero no. No es solamente un gran profeta, un enviado de Dios, es Dios. Porque Arrio también decía que era un gran profeta. Mahoma también. Cuidado. Y lo dicen los judíos mesiánicos hoy. También el Mesías. Ben Yosef, que vino en la primera venida y que están esperando Ben David, el Mesías. Ben Yosef, el Mesías Ben David. Y reconocen que hicieron mal en matarlo y que era el anunciado, pero no es Dios, porque si fuera Dios dejarían de ser judíos, pero no. Bueno, estarán en camino de Dios sabrá. Y mucho más apocalípticos que los católicos, cuidado. Porque podrían decir lo mismo y sería casi exacto, nada más con aceptar la divinidad. O sea que ven más claro en muchas cosas que los católicos. Y para ayuda de todo esto, viene concomitantemente la epístola a hablarnos de la parusía. Como si fuera poco. ¿Y qué nos dice San Pablo a los Corintios?
que no nos falta ninguna gracia, que hemos recibido el testimonio de Cristo y que no nos falta ninguna gracia. ¿Por qué? Porque esperáis su manifestación. Y termina: y que os halléis irreprensibles el día de su venida. O sea que más claro, más apocalíptico, más parusiaco no puede ser. Y que el clero no lo vea. Imbéciles. Que el clero tradicionista no los vea 2000 veces más imbéciles. Y miren con todos los que me tengo que meter. Pero es que ya es indignación. ¿Cómo es posible que con la situación apocalíptica de hoy y teniendo el Evangelio y la epístola todavía sigamos impugnando el Apocalipsis, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor? ¿Qué pasa? Hay un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué obispo católico, sedevacantista, antisedevacantista y lo que sea, hoy dice esto? Ninguno. Y por eso ninguno de ellos sirve. Y yo no necesito de ninguno de ellos, porque me van a corromper mi fe y mi esperanza, porque dice: nada os falta, porque esperáis. La bienaventurada esperanza de la que habla San Pablo en otras epístolas. Entonces, ¿cómo esto se margina? Hay un problema. Y eso es lo que va a definir los verdaderos fieles apocalípticos de los últimos tiempos del pequeño rebaño. Y no por ser obispos o curas o lo que sea. ¿Creen en la tradición y en el Apocalipsis, sí o no? Y ese es el problema que hay. Y no me importa tener que enfrentarme con todos esos obispos, porque no tienen la verdad en la mano y quieren defender la tradición a medias, y eso no tiene ya lugar. Y la prueba está aquí, las estoy dando. Ojalá lo oigan, se conviertan. Pero tan mal andan en esto los 4 obispos de la fraternidad o exfraternidad o neofraternidad, como los sedevacantistas a ultranza. Y en la Argentina, en México, en Estados Unidos, en Francia y donde sea. ¿Dónde están? Y por eso no se puede mandar a ningún sitio seminaristas a estudiar, porque no hay obispos. Entonces que no venga el tontullo de Bayer, y lamento a que hay un fiel del eje cafetero, que hay la vocación de mi hijo. Por mucha vocación que tenga tu hijo, ¿a dónde lo vas a mandar? Además yo te dije cuidado, y por esto. Y vean, y va a generar un problema aquí en Colombia cuando el hijo sea ordenado e imponga su estupidez. Tendré que estar muerto, porque si estoy vivo, liquidado queda el pobre. Y el imbécil del papá todavía, ay, me extraña, pero ¿cómo? Si no oyes, ni tú ni tu hijo, si no respetan la sapiencia de un sacerdote que tienen presente y les dice con sabiduría e inteligencia, cuidado, y no tienen eso en cuenta, ¿qué clase de fieles son? Que se vaya la quinta porra. Por Dios. Eso es lo menos que podía hacer. Oír. Y ahora, hecho consumado, pues tu abuela y pobre tu hijo,
Tobías. Y lo hago público porque él lo hizo público, mandando una carta en todo el eje cafetero y algunos aquí en Bogotá que son amigos de ellos. Y aquí algunos tontunamente también, y no los voy a nombrar para no dejarlos mal, medio apoyándolo. Contra mi voluntad expresa, advirtiendo que se creen que van a pisotear la advertencia de un sacerdote con canas, con experiencia. ¿Qué les pasa? ¿Qué fieles son? ¿Y con qué autoridad se cree que están? Las cosas como son. Yo soy un hombre de Dios, un sacerdote de la iglesia, y hablo en nombre de la iglesia. Y a ver qué obispo, qué cardenal, qué papa en todo el mundo va a decir, tú te equivocas. A ver cómo los voy a dejar. Por Dios, el colmo. Por lo menos que respeten. Porque si no saben, cállense. Pero no manoseen lo que no pueden subyugar o entender o lo que fuera. Y para colmo, entonces, como nada de Apocalipsis hay, el papanatas de Francisco en la ONU, primero pasó por Cuba. ¿Y qué haces tú con los marranos judíos Castro? Judíos, sostenidos por la judería internacional. Ah, que haya paz en Colombia. Claro, ellos negocian la paz. En Colombia no hay paz porque han pisoteado los derechos de Dios y de Cristo. Pero ellos ahora de paz. La fabrican, la venden, la compran y ya está ahí Francisquito, el Dios de la paz. Y en la ONU, ¿qué hace un papa católico en la ONU? Cueva de la judeo-masonería. ¿Qué hace ahí? Aplaudido y los lágrimas de cocodrilo llorando. ¿Qué cuento chino es ese? A ver si me van a dejar a mí ir a la ONU, porque si me dejan ir voy. Y les voy a decir esto mismo. Aunque después, ahí me quede, no salga. Le dio un infarto al padrecito, sí. Lo liquidaron, pero no me importa un rábano. De todos modos vamos a morir. Y hay que dosificar la muerte. Para Dios. ¿Qué vamos a hacer? Él da la vida, uno la entrega. Eso es lo que han hecho los mártires, se acabó el cuento. Pero no, todavía los oficialistas, el Papa Divino. ¿Cuál Papa Divino? Es el único dogma de fe que queda. Se puede negar la Trinidad, la divinidad de nuestro Señor, la virginidad de María, el infierno. Eso no importa. No toquen el Papa que es Dios. Tu abuela papólatra hereje. Y así están todos. Liberales, línea media, ultrasedevacantistas o viscerales. Endiosan al Papa. El Papa es persona humana. Infalible solamente cuando los requerimientos teológicos de la Iglesia así lo estipulan. No me vengan con leyes de quinta, ni con jurisprudencias de cuarta. La gran herejía que ya dijo el gran Le Floch, director del seminario de Monseñor Lefebvre en los años 30. La peor de las herejías que está por venir.
la exageración del debido respeto al Papa y su extensión ilegítima de la infalibilidad. Y eso es lo que está pasando. Hasta el mismo Di Sandro cayó en eso. ¿Y por qué lo nombro? Porque algunos dicen que fue el primero que habló de ese sedevacantismo. Será en la Argentina. Porque que yo sepa, en México estuvo también el padre Sáenz Arriaga, doctor en Derecho Canónico. Poco importa, pero habrá que ver. Además que Di Sandro tiene una connotación gnóstica, que yo mismo se la dije en su cara a él. Entonces eso también tienen que verlo los discípulos de Di Sandro. Y a mí no me van a venir a enseñar, a hablar de sedevacantismo, ninguno de ellos. Pues bien, entonces lo tenemos a Francisquito, el non plus ultra. Eso demuestra el poder de la Iglesia y del papado, que está bien, pero hay si se utiliza mal. Y eso es lo que ha logrado la revolución judeo-masónica anticristiana. Apoderarse del papado y ponerlo al servicio de Satanás, sinagoga de Satanás o nueva iglesia. Y el pseudoprofeta y el anticristo político y el anticristo religioso, el pseudoprofeta, no son lo que la gente tontamente se imagina, sin estudio, y que se ha creado una leyenda. Y el mal va a venir cuando me ponga en el chip. Tonterías. Es esta nueva iglesia posconciliar, en connivencia con los poderes reyes de esta tierra, fornicando, tomándose el cáliz de la sangre de los mártires. Por eso está Francisquito en la ONU y aplaudido. Y él sabe bien lo que hace. ¿Él cree en la divinidad de Cristo? No. Yo no creo en un Dios católico, yo creo en un Dios. Y Cristo es mi maestro. ¿Es tu maestro y tu Dios? ¿O es solamente tu maestro, profeta y cha? Porque eso mismo puede decir Arrio y Mahoma. Pregúntenle a Francisquito, ¿qué cara de judío tiene? Si me apuran, aunque no la tenga, no importa. Y todavía vamos a decir, ¿legitimidad de qué? Cuando nos han copado, invadido la iglesia. Y se ha vuelto en una contraiglesia del anticristo. Y la verdadera iglesia reducida, sin pastores. Porque no hay obispos. Así de claro. ¿Y sacerdotes? ¿Cuántos quedan por ahí? Ya ven. Más apocalíptico. Pero todo esto está para que lo miremos con fe y esperanza en la parusía y en la gloriosa venida de nuestro Señor, que restaurará todo en Cristo Rey y será el gran milenio de paz en Cristo, o los sagrados corazones de Jesús y de María. Al fin el Inmaculado Corazón triunfará. Pero en otro periodo de la historia, más allá de esta historia, y por eso metahistoria, pero historia.
Y por eso la tirria contra el milenio. Y quieren un milenio anticipado por las solas fuerzas del hombre, como lo quiere todos aquellos que hablan de Fátima trasnochadamente sin tener conocimiento exegético apocalíptico debido. Es lo que le pasa a Monseñor Williamson. ¿Restaurador de qué? De las tonterías que dice en sus Eleison. Que enseñe literatura, gramática, que se haga un Shakespeare o Shakespeare o tú lo que sea, pero no obispo. Y a Monseñor Fort le va por lo mismo. O se desliga, se desmarca y se clarifica, o recibe del mismo machetazo, papayazo o coletazo. Porque está bueno ya de tanta estupidez. Cuando los evangelios, las escrituras, nos dicen claramente, como San Pablo, estáis llenos de toda gracia, porque habéis recibido el testimonio y esperáis la manifestación. Y entonces la consigna es: manteneos irreprensibles hasta su venida. Esa es la consigna, mis estimados hermanos, de perseverancia, de fe, de esperanza y de caridad. En estos momentos, no es mañana, es hoy. Y el anticristo ahí lo tenemos. No necesito yo, como decía Lacunza, y por eso él se tiraba a un personaje moral, no físico, porque lo van a tener ahí y por esperar el otro, como se lo han imaginado, van a decir, no, todavía falta, como hacen todos. Pues no, pueden ser muy físicos, pero también muy moral el cuerpo, como en la ONU, que es un cuerpo moral, aunque hay un cerebro ahí arriba que todo lo digita. Y por encima de ese Satanás, aunque yo no lo vea a ninguno de los dos. Y al anticristo papanata no lo veo yo ahí. Además, una sucesión de antipapas, uno peor que el otro, o todos igual. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora me van a salir con legalismos y legoluyismos de abogados y juristas imbéciles. No. Y el que se sienta teólogo, jurista y filósofo, con mucho gusto el debate se presenta con inteligencia y a la altura con fin de convertir. Y eso sí, con nombre y apellido. Porque eso de anónimos no es de Dios. Hay que saber dar la cara. Y esto no lo digo por los fieles, lo digo por los sacerdotes, por mis hermanos sacerdotes. Dios me libre. ¡Qué desastre! Y no es que yo sea nada singular, no. Quizás sea el peor de todos. Pero con una cosa así segura, que si me equivoque o no, lo que hago y digo es por amor a la verdad. Y si me equivoco, que Dios me corrija. Y hasta ahora no me he tenido que corregir en 30 años. En cosas graves. Porque en cosas, bueno, históricas o de aquí y de allá, todo el mundo sabe. En cosas graves. Con respecto al Papa, a la autoridad. A ver. ¿Y cómo lo pruebo? Lean todo lo que tengo escrito. Que en internet hay bastante. Métanse a la página
Méramo.net y van a darse cuenta que no es de hoy. No he tenido que rectificar hace 2, 3 años, o 10 o 15 años. Así que eso demuestra cierta garantía de dirección y rumbo. Y a ver quién puede decirlo de la parte contraria. A ver, podrá haberlos, yo no sé. Pero entonces lo que quiero decir, que lo que digo, lo digo con respaldo. A través de la perseverancia en el tiempo. Y eso no quiere decir que mañana, de pronto, no caiga en desgracia por la misma defectibilidad humana. Así que el que esté parado hoy, que cuide de no caer. O sea que no me estoy poniendo de figurita de santidad ni de nada. Además, como decía el padre Castellani, un enano encima de un gigante puede ver más que el gigante, pero no deja de ser enano. Pues punto. Así que creo que queda salvaguardada la intención. De todos modos, mis estimados hermanos, nada nos falta. Mantenernos irreprensibles hasta la venida, porque cada vez está más cerca. ¿Cuánto falta? No sé. Pero esto es apoteósico, apocalípticamente hablando. Y no esperemos el chip. Son las mentes y las obras, y cómo piensa y obra el mundo de hoy, como el anticristo. El anticristo no es un inhumano salvaje, es un humanista, querido por todo el mundo, un filántropo, un gran actor, un gran idólatra, un gran falsificador, un gran tergiversador, un gran predicador. Hablará del progreso, de la humanidad, del bien. Nadie va a dominar al mundo por las malas. No. Y eso es hoy un hecho. ¿Y quién cree en el verdadero Cristo? Nadie. Muy pocos. Bueno, entonces esos pocos que esperen en su fe, firmes, habiendo recibido el testimonio y esperando la parusía, en la cual, según San Pablo, se cifran todas las gracias. Entonces, ¿qué más queremos? Que estas cosas, mis estimados hermanos, nos las conserve Nuestra Señora en el corazón para que las meditemos y sean motivo de meditación, reflexión, purificación y santificación de nuestras almas bajo la acción de la gracia divina de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.